Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos, hermanos? Bienvenidos a este podcast, ¿Razonas o Reaccionas? Estamos en esta serie de la centralidad del Evangelio. Déjame platicarte rápidamente. Hace algunas semanas atrás, el Señor me permitió poder compartir en la iglesia local en la que estamos, mi familia y yo, acá en La Paz, Baja California Sur, en México, y el pastor, me invitó a enseñar, y de pronto fue como, ¿qué es lo que Dios querrá que predique ese día? Porque el tema, pues, realmente era libre, y pues realmente me fui a la segura. ¿Qué predico? Pues el Evangelio. Y el día de hoy estaré revisando mis notas y compartiéndote lo que prediqué aquel domingo en la iglesia. Y el Evangelio. El Evangelio es el tema central de toda la Biblia, el tema más importante de la Biblia. Si de pronto no compartimos mucho acerca de escatología, acerca de algunas otras doctrinas, pero lo importante es que estemos muy claros en cuanto al Evangelio. Y el día de hoy esa es mi intención, que podamos juntos recordar, o a lo mejor en algunos casos por primera vez escuchar qué es el Evangelio y por qué es el tema central de toda la Biblia, por qué es tan importante y por qué es tan importante y es central en la vida del creyente. Entonces, el tema fue ¿qué nos une a Dios? Estamos en esta serie, como te decía, la centralidad del Evangelio. Hemos ya grabado varios podcasts acerca de este tema, de esta serie, la centralidad del Evangelio, y continuamos con este tema. Entonces, el día de hoy estaremos viendo ¿qué nos une a Dios? Eso como tema principal, pero también estaremos viendo tres temas en este tiempo. Entonces esperemos que nos acompañes hasta el final. Y el primer subtema es manteniéndonos en el centro del Evangelio. El segundo subtema, las implicaciones del Evangelio. Y por último, ¿qué es el Evangelio? Entonces, bueno, sin más, comencemos. ¿Qué nos une a Dios? Y vamos al primer punto que tenemos acá, manteniéndonos en el centro del Evangelio. No sé si te ha pasado que al usar un GPS, ya sea de tu celular, de tu automóvil, en tu celular abres la imagen, ¿no? Para ver cómo llegar a tu destino. Ves algunas avenidas, algunas calles por allí, y de repente se queda el Maps como en pausa, ¿no? El GPS se queda como estático, y no es hasta que le pones centrar que te vuelve a colocar exactamente en donde te encuentras. ¿Te ha pasado? Bueno, de la misma manera debemos continuamente, tú y yo como creyentes, colocarnos en el centro del Evangelio, porque muy a menudo, ya sea por descuido, ya sea por la influencia de este mundo, de la sociedad en la que vivimos, pero sobre todo por nuestros propios corazones, que fácilmente se desenfocan, ¿no? Y agarran monte, se desvían de Cristo y de lo que Él hizo, del Evangelio. Y entonces la pregunta surge, ¿cómo vuelvo a colocarme en el centro del Evangelio? Bueno, lo primero, reconociendo que fácilmente nuestros corazones son propensos a desenfocarse de Cristo y del Evangelio. No importa cuántos años de cristiano tengas, no importa si estás sirviendo a Dios incluso como pastor, no importa cuántas iglesias has plantado, la realidad es que el corazón de todo creyente fácilmente agarra monte,
fácilmente es muy propenso a desenfocarse de Cristo, del Evangelio. Por eso es que continuamente debemos centralizarnos en el Evangelio, centralizarnos en Cristo, ¿verdad? Y esto no solo es un asunto intelectual, algo que debes simplemente saber, sino es una batalla continua en nuestros corazones, el posicionarse en el centro, el decidir conscientemente posicionar a Cristo y al Evangelio en nuestros corazones. Es una lucha constante, ¿verdad? De pronto nuestro corazón se imagina que es por algo que podemos hacer, se imagina que es por nuestra propia espiritualidad o piedad, ¿verdad? Que puedo mantenerme en su voluntad. Y lo único que nos une a Dios es el Evangelio de Cristo, no nuestras buenas obras, no nuestra santidad, no nuestro servicio a Dios, no si vamos a evangelizar o no, no si ayunas, no si haces cosas buenas. Eso no nos une a Dios. Lo único que nos une a Dios es el Evangelio de Cristo. Entonces, debemos estar conscientes de nuestra necesidad de Cristo y del Evangelio diariamente. El Evangelio no solo nos es útil para cuando comenzamos nuestra vida en Cristo. El Evangelio es para el creyente parte de su vida diaria. Y yo quisiera abrir la palabra de Dios en Gálatas capítulo 2, verso 20. Es un versículo que desde hace mucho tiempo varios de nosotros hemos memorizado. Pero yo quisiera que en esta oportunidad pusiéramos especial atención en la conjugación de los verbos en cuanto a sus tiempos, pasado y presente, sobre todo, ¿verdad? Y dice Gálatas 2.20, está escribiendo el apóstol Pablo a los Gálatas, y dice Gálatas 2.20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿verdad? Con Cristo estoy, no estaré, no estuve, sino estoy, presente continuo, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive. Es importante, por eso te decía, poner atención en la conjugación de los verbos en cuanto a sus tiempos. Mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas ocasiones pensamos en el Evangelio como algo que hacemos para predicarle a los incrédulos, a los no cristianos. Y muchas veces lo simplificamos a una actividad, evangelismo. Pero sabes, el Evangelio no solo es evangelismo. El Evangelio no solo es algo que pasó un día en nuestras vidas hace años atrás, hace meses atrás. El Evangelio es también por lo que hoy estamos en Cristo y por lo cual un día le veremos cara a cara. Por eso Gálatas 2.20 en esta connotación es tan importante. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sabes? El Evangelio debe ser central en nuestras vidas. Necesitamos ver el Evangelio en los 3 tiempos, ¿verdad? Lo que hizo en la cruz Jesús, tiempo pasado, pero también hoy, en lo que está haciendo este presente continuo en mi vida. El poder del Evangelio, pero no solo eso, sino lo que como el Evangelio también tenemos la promesa y la esperanza de un día estar para siempre con el Señor, ¿verdad? Entonces, es importante que el día de hoy veamos el Evangelio central en nuestras propias vidas. Que su Espíritu el día de hoy me está santificando, que nos está capacitando, ¿verdad? Y como te decía hace un rato, tenemos una esperanza en el futuro, cuando Cristo vuelva en su segunda venida a esta tierra. Pero es por el Evangelio que hoy
Dios nos sostiene. ¿Te das cuenta? Y principalmente en esta primera parte quiero hablarle a creyentes. No olvidemos el Evangelio, necesitamos volver a ponerle centrar, ¿verdad? Así como el GPS que platicábamos al principio. Dios nos sostiene hoy por el Evangelio. Es por el Evangelio que hoy Dios sostiene nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestra vida entera. De tal forma que no reduzcamos el Evangelio a una actividad o algo lejano, algo que sucedió hace mucho tiempo atrás. Por eso Gálatas 2:20 es tan importante. El Evangelio irrumpe nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. ¿Te das cuenta? Ahora yo quisiera hacerte un par de preguntas, un ejercicio. Esto lo hice en la iglesia, ¿verdad? Y le pregunté a la iglesia, ¿qué nos une a Dios? Y les pasé un pequeño bosquejo y tenían que poner falso o verdadero, ¿no? A cada enunciado que yo les puse ahí en el bosquejo. Y el primer enunciado es, ¿qué nos une a Dios? Ser una persona buena onda con desconocidos o darle dinero a los pobres. ¿Será que eso me une a Dios? Y entonces pues algunos ponían falso o verdadero, tenían que poner. El siguiente enunciado, no decir malas palabras. ¿Eso será que nos une a Dios? El siguiente fue asistir a la iglesia regularmente. ¿Eso me une a Dios? Otro fue no fumar, no tomar, ejercitar mi cuerpo diariamente, ¿no? Llevar una vida saludable. ¿Eso te unirá a Dios? Portarse bien, hacer obra social en tu comunidad, tratar de ser mejor persona cada día. Eso está muy de moda, ¿no? Yo trato de ser mejor persona cada día, ¿no? Y ponte a pensar, ¿eso será que te una a Dios? Ser un buen estudiante o un buen trabajador. Y por último puse esta opción. ¿Qué te une a Dios? Únicamente el Evangelio de Cristo. Y fue muy interesante ver que algunos en la iglesia decían en algunas de estos enunciados que leí, en un par, en uno que otro, decían verdadero, antes de llegar al último. Y es muy interesante porque de pronto nuestros corazones pueden estar engañados y creer que lo que hacemos nos liga, nos une a Dios, pero únicamente es el Evangelio de Cristo que nos puede unir a Dios. ¿Te das cuenta? Este ejercicio no lo hice en un antro, en un bar, afuera de una universidad, sino en la misma iglesia. Por eso es muy interesante, porque muchas veces podemos estar en la iglesia y pensar que algo de lo que yo pueda hacer me une a Dios. Pero hoy vamos a ver que lo único que nos une es el Evangelio de Cristo, es la persona de Cristo, lo que Él ha hecho por nosotros y en lugar de nosotros ante su Padre Celestial. Pero antes de ver a más detalle qué es el Evangelio, primero quisiera que viéramos lo que no es el Evangelio. Y tengo aquí algunas posturas de falsos evangelios, que también es muy interesante y tristemente estos falsos evangelios se han introducido en las iglesias evangélicas desde hace mucho tiempo, pero el día de hoy esto es latente. Y yo quisiera que pusiéramos atención porque muchas veces pensamos que eso es el Evangelio de Cristo, pero no lo es realmente. Entonces veamos lo que no es el Evangelio de Jesucristo. Primero tengo aquí el Evangelio emocional o experiencial. ¿A qué se refiere este tipo de evangelio? Este falso evangelio. Bueno, este falso evangelio enfatiza que una verdadera conversión es por medio de sensaciones o experiencias. Usualmente hablan de tener ciertas experiencias como sueños o visiones personales. Es decir, nadie puede comprobarlo, ¿no?
este rollo de Dios me dijo, tuve una visión, un sueño donde Dios me reveló y me habló y me dijo. A menudo son este tipo de declaraciones, ¿no? Y los supuestos milagros juegan un papel crucial en este tipo de falsos evangelios. Se exaltan las sensaciones emocionales por encima de la palabra de Dios. Muchos de ellos declaran, decretan, reclaman, cancelan, desatan para su propia voluntad, ¿no? Confesión positiva es uno de sus distintivos. Todo lo que tú confieses, eso es lo que se hará. Yo confieso sanidad, yo confieso prosperidad económica, yo confieso, no sé, ¿no? Un chorro de cosas que bueno, este es un falso evangelio, ¿verdad? El misticismo, la manipulación emocional y el sincretismo es fundamental en este falso evangelio, ¿verdad? Otro falso evangelio, el evangelio moralista o de buenas obras. Este falso evangelio enfatiza que la salvación, tu cristianismo presente, tiene que ver con lo que tú haces, en lo bueno que puedes ser y hacer. Estar en la búsqueda de ser cada vez más y más una mejor persona, un mejor cristiano, una mejor versión de ti mismo. ¿Te das cuenta? ¿Cómo estos falsos evangelios tienen cosas sutiles, ¿verdad?, que distorsionan la verdad del evangelio? Porque evidentemente no es que esté mal el que hagamos buenas obras. De hecho, la Biblia nos dice claramente que aquel que ha sido regenerado por el Espíritu de Dios, ¿no? Por ejemplo, en Efesios dice que Dios ha preparado para nosotros que andemos en buenas obras. Pero esto no lo hacemos por nosotros mismos. ¿Te das cuenta? Este falso evangelio moralista o de buenas obras normalmente creen que si fueron salvos, sí por gracia, pero ahora depende de ellos mismos mantener su salvación, ¿no? En otras palabras, el sacrificio de Cristo fue incompleto o es parcialmente vano. El resultado a la larga del moralismo es la condenación y frustración, ya que tratar de alcanzar cumplir la ley de Dios nunca será suficiente. Ok, tercer falso evangelio, el famoso y diabólico evangelio de la prosperidad. Bueno, este falso evangelio enfatiza que Dios te ama tanto que tú eres todo un campeón, que tú eres su princesa, que a través de Cristo tú mereces tener la mejor de las vidas ahora, ¿no? Este es un poco lo que predica este evangelio de la prosperidad, que Dios tiene para ti lo mejor de este mundo material, que Dios tiene para ti salud, éxito en los negocios, en tu vida personal, que Dios tiene para ti riquezas y evidentemente amor y la mejor relación con tu familia, con tus amigos, ¿no? Que si padeces y sufres en alguna de estas áreas, ¿no? Salud, éxito, riquezas materiales, etcétera, es o porque no tienes suficiente fe o porque tienes un pecado oculto o una maldición generacional, ¿no? Así se las gastan este tipo de emisarios del falso evangelio de la prosperidad. Este falso evangelio reduce a Dios y a la fe como el medio para obtener lo que su codicioso corazón persigue afanosamente día con día. Y entonces quieren vestir de piedad la codicia, quieren vestir de piedad el amor al dinero, ¿no? el éxito personal, etc. Las aflicciones del verdadero cristiano las ven como maldiciones. El pecado en los cristianos lo ven como demonios, de tal manera que no buscan el arrepentimiento, sino liberación. ¿Has escuchado este tipo de iglesias que ellas mismas se autodenominan cristianas o evangélicas? ¿No? Donde de pronto dicen, es que tiene un espíritu de adulterio, un espíritu de alcoholismo, y hay que orar por este hermano, ¿no? Necesitamos no solo orar, sino hacer una liberación, ¿no? El espíritu de drogadicción, etcétera. Y por supuesto, ¿no? Hay una pequeña casta de hombres y mujeres súper espirituales, autollamados apóstoles o profetas, en este falso evangelio de la prosperidad. ¿Te das cuenta?
otro falso evangelio, el evangelio inclusivo o del universalismo. Bueno, este falso evangelio predica que todos pueden ser salvos sin importar su fe, sin importar su religión o estilo de vida. Basta con que seas sincero contigo mismo y con el universo y con ese ser que puedes llamar Dios. Se han inventado su propio Dios, ¿no? Un Dios amoroso o bonachón que no enviaría a nadie al infierno, pues es todo amor y paz, ¿no? Que al final nadie es realmente responsable de su propio pecado, pues es la culpa de todos y de todo lo que está a su alrededor y no de sí mismos, ¿verdad? Este falso evangelio enseña, predica que no es necesario el arrepentimiento, pues eso no te permite alcanzar tus metas y propósitos, que todos podemos llegar a ser uno con el universo, que todos los caminos llevan a la salvación, ¿no? Y hay una fuerte influencia de filosofía y psicología humanista, opuesto totalmente al verdadero evangelio, donde el evangelio de Cristo es exclusivista, donde solo hay uno que te puede llevar al Padre. Hay un solo camino, una sola verdad y una verdadera vida, que es Jesucristo, ¿verdad? Otro falso evangelio, el evangelio del relativismo o progresismo teológico. ¿A qué se refiere este falso evangelio? Bueno, este falso evangelio afirma que la Biblia realmente no es la palabra de Dios, que realmente no toda ella es inerrante, que no es la autoridad final, que es un parámetro, pero que se necesita adaptar a las demandas actuales, ¿verdad? La cultura actual, las ideologías actuales, la homosexualidad, el aborto, etcétera, etcétera. En vez de predicar el evangelio, se predica un evangelio diluido, más friendly, ¿no? En vez de hablar claramente de lo que Dios dice que es pecado, se busca cambiar los conceptos, como por ejemplo, en vez de pecado, dicen errores. Se diluye la palabra de Dios y busca adaptarla a las mayorías para no confrontar el pecado de las personas. ¿Sabes? Este falso evangelio también es sumamente peligroso porque pervierte la justicia de Dios con el propósito de no ofender, de agradar al mundo, ¿verdad? Pero no están agradando a Dios. Aparte que terminarán normalizando el pecado en sus propias vidas, cambiando la verdad de Dios por la mentira. Por eso es muy, muy peligroso. Son grupos o congregaciones orgánicas, no confesionales, doctrinal y teológicamente muy erradas, siendo su líder e iniciador de su movimiento el que establece la doctrina y teología de esas congregaciones. ¿Sabes? Son evangelios falsos muy peligrosos. ¿Te das cuenta? El siguiente falso evangelio, un evangelio hecho a la medida, un evangelio diluido también. Este tipo de evangelio enfatiza el misticismo, ¿no? Basta con repetir una oración para aceptar a Jesús en tu corazón, te dicen, ¿no? Casi es como, mira, dale chance a Dios y recíbelo en tu corazón. Y pobrecito, mira, Jesús está tocando a la puerta, déjalo entrar, no seas mala onda, ¿no? Es como este mensaje. Y sabes, Jesucristo y la gloria del Padre definitivamente no es central en este falso evangelio. El arrepentimiento, la regeneración espiritual, realmente no son necesarios. Se vive en libertinaje de una manera cruel, de una forma grotesca, o se va al otro extremo y se vive de una forma legalista, ¿verdad? Pero el énfasis un poco es como con que hagas la oración y recibas a Jesús en tu corazón, no importa cómo vivas tu vida, tú ya eres salvo, tú ya eres cristiano, ¿no? ¿Sabes? Este evangelio es también falso porque el arrepentimiento y la regeneración espiritual no son necesarios ni importantes para este tipo de mensajes, este tipo de evangelios. El seguir a Jesús, el tomar tu cruz, el negarte a ti mismo, ¿sabes? Eso es filosófico, eso es opcional. Y es muy peligroso.
porque crea falsas conversiones, ¿no? Son aquellos que creen. Pero, ¿sabes? Al ver sus vidas no hay frutos espirituales en ellos. No hay evidencia de que sus vidas han sido regeneradas por el Espíritu de Dios. Ojo, algunas características de todos estos falsos evangelios son los falsos maestros que muchas veces mencionan ellos versículos fuera de su contexto, ¿no? Te llevan a una mala interpretación de las doctrinas bíblicas. En muchas ocasiones mencionan, sí, la persona de Cristo, pero analizando sus mensajes, sus doctrinas, Cristo solo es un medio para sus propios fines, para sus propios planes. Todos estos falsos evangelios tienen en común en que el ser humano es el centro, es el propósito y no Cristo. ¿Sabes? Estos evangelios son muy peligrosos y sutilmente buscan engañarte. Incluso dice la palabra que si es necesario a los creyentes también. Y tenemos que tener cuidado con estos falsos evangelios. Ahora, estos falsos evangelios están siendo predicados por falsos maestros, por falsos pastores, sí. Pero tenemos que tener en cuenta lo que decíamos al principio. Nuestro corazón tiende a este tipo de falsos evangelios. Porque ¿quién no querrá en su corazón tener éxito en sus negocios, en sus relaciones, en su vida? ¿Quién querrá, no? ¿Quién levanta la mano y dice, Señor, por favor, el día de hoy te pido que me mandes tribulación, que me mandes aflicciones, porque quiero madurar, quiero crecer en la fe? Yo no he escuchado a nadie orar así. ¿Por qué? Porque nuestra carne no quiere eso, no quiere sufrir, porque no quiere enfermarse. Claro, eso es nuestro corazón humano, carnal. Pero, ¿sabes? Cuando entendemos que el Evangelio, nosotros no debemos estar en el centro, que el Evangelio de Jesucristo, el que está en el centro es Cristo y no el hombre, ¿verdad? Pero antes de ver a detalle lo que sí es el Evangelio, el verdadero Evangelio, el que la Biblia nos presenta por medio de la persona de Jesucristo, yo quisiera que estableciéramos algunas de sus implicaciones. Entonces nos lleva esto al segundo punto que tenemos, las implicaciones del Evangelio. Entonces, por definición, Evangelio son buenas noticias de Dios para nosotros, ¿verdad? Evangelio significa buenas noticias. El Evangelio no es una lista religiosa de instrucciones. Eso es algo muy importante. El Evangelio son buenas noticias de Dios en Cristo para nosotros. El origen del Evangelio no es terrenal, sino divino. Y aunque el Evangelio es para nosotros, el Evangelio no se trata de nosotros. El Evangelio se trata de la persona de Jesucristo y lo que Él hizo para salvarnos y reconciliarnos con su Padre Celestial. Estas son algunas de las implicaciones del Evangelio. El Evangelio se trata de la gloria de Dios. ¿Te das cuenta que el verdadero Evangelio se separa de todos estos falsos evangelios que hemos mencionado? Y que sin duda puede haber muchos más y mezclas de varios de ellos, ¿verdad? Pero siguen siendo todos ellos falsos. El Evangelio, aunque es para nosotros, no se trata de nosotros. Se trata de la persona de Jesucristo y de lo que Él hizo para salvarnos y reconciliarnos con su Padre Celestial. El Evangelio se trata de la gloria de Dios. Y eso es lo que implica el Evangelio. Eso es lo primero que debes tú recordar, eso es lo primero que tú debes saber. El Evangelio de Jesucristo se separa, se distingue de toda filosofía humana, de toda religión terrenal. El Evangelio de Cristo es el hecho y el mensaje más sublime y por lo tanto más importante en toda la historia de la humanidad. Alguien alguna vez dijo que el hecho más importante fue cuando el hombre llegó a la luna. Eso es una mentira.
El hecho más importante es cuando Dios decidió hacerse como uno de nosotros y vino a este mundo y nació de una virgen y creció en gracia y en sabiduría y en estatura y en el tiempo indicado, en el tiempo perfecto. Él decidió entregar su vida para salvarnos. Pero sabes, la muerte no pudo retenerlo y Él resucitó al tercer día, con gloria y con poder. Pero no solo eso, sino que ascendió a los cielos, ¿verdad? Pero todo ese tiempo, mientras estuvo en la carne, vivió una vida perfecta, cumpliendo la ley de Dios a cabalidad. ¿Sabes? Ese es el Evangelio. Es por medio del Evangelio que nos libra de la muerte eterna y nos traslada al reino de su amado Hijo. Pero esto sucede desde el momento en el que el Espíritu de Dios trae convicción a nuestro espíritu, convicción de justicia, convicción de pecado, convicción de juicio, como lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 16. ¿Sabes? El Evangelio no es un aviso acerca de lo que debemos hacer para alcanzar a Dios o para ganarnos la salvación. ¿Sabes? Cuando nuestra participación en el Evangelio es que cuando Dios dice que todos somos pecadores, que cuando Dios dice que todos a una nos hicimos inútiles delante de Él, que no hay quien haga lo bueno, que no hay quien busque a Dios. ¿Sabes? Nuestra participación comienza cuando nosotros respondemos con convicción, con vergüenza y decimos presente. ¿Sabes? Nosotros entramos en escena en el Evangelio cuando al escuchar lo que Cristo hizo por nosotros, simplemente respondemos en fe y en arrepentimiento, dos elementos indispensables para ser salvos: fe y arrepentimiento. ¿Fe en qué? Fe en la persona de Cristo y en su obra. Y arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? De nuestra vana manera de vivir. De decidir desde que tenemos conciencia de rebelarnos en contra de Dios y de su palabra. ¿Te das cuenta? Ahora, no te preocupes, es Dios quien nos regala la fe para creer en Él y también es Dios quien nos regala la convicción de nuestro pecado para arrepentimiento. Pero ya lo veremos más adelante esto. Acompáñame a Tito, si puedes abrir tu Biblia ahí en Tito capítulo 3, versos 5 al 7. El apóstol Pablo, escribiendo a Tito, lo explica de una manera muchísimo más profunda. Y dice así, Tito 3, versos 5 al 7, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esto es maravilloso. ¿Te das cuenta? Por eso al principio decíamos, ¿qué es lo que te une a Dios? Lo que me une a Dios no es ir a la iglesia, no es servir a Dios, no es predicar su palabra, no es plantar 100 iglesias, no es hacer buenas obras a mi prójimo. Eso no te une a Dios. ¿Te das cuenta? Llegamos a nuestro tercer punto. Ahora sí, ¿qué es el Evangelio? No, a lo mejor tú estás escuchando por primera vez y dices, ok, Genaro, ya me explicaste lo que no es el Evangelio, las implicaciones del Evangelio, por definición, qué significa el Evangelio. Ok, pero ¿qué es el Evangelio? Ok, vamos allá. Aunque el Evangelio es lo más sublime y profundo en todo el universo y mucho más profundo que cualquier ciencia, ni el mayor de los intelectos podría realmente comprenderlo. Por eso es que Dios nos regala fe a nuestro espíritu. Porque aunque no podemos comprender completamente lo que Él hizo por nosotros y sobre todo el por qué lo hizo por nosotros, ¿sabes? Por medio de la fe podemos creer, podemos recibir como un regalo directamente de su mano el Evangelio de Jesucristo en nuestras vidas.
A pesar de que el Evangelio es lo más profundo y sublime en el universo, el Evangelio es también a su vez accesible a nosotros. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, desde el verso 8 al 10, nos dice eso, ¿no? O sea, tan cerca está de tu boca y de tu corazón que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Así de cerca de lo que está tu boca, de tu corazón, así está cerca la salvación de Dios para nosotros en Cristo. ¿Sabes? De tal manera que hasta un niño pequeño puede comprender, no completamente, pero sí lo esencial del Evangelio. Me gusta la teología bíblica porque nos ayuda a sistematizar las verdades de la palabra de Dios, ¿no? Y yo quisiera que viéramos en 4 aspectos principales y muy generales qué es el Evangelio. Primero, Dios es el propósito de todo lo creado y eso nos incluye a ti y a mí. Okay, ¿qué tiene que ver el Evangelio con esto? Tiene que ver mucho. Dios, y no nosotros, es el propósito de todo lo creado. Todo lo que ves en este mundo, todo lo que sabes del universo, el propósito, ¿verdad? Es la gloria de Dios. Dios creó todo eso, incluyéndonos, para su gloria. ¿Te das cuenta? Isaías, uno de mis versículos favoritos, Isaías 43:7 dice así: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entonces el primer punto del Evangelio es que tienes que comprender, tienes que aceptar que es Dios el propósito del Evangelio, es su gloria. No eres tú, no soy yo, ¿verdad? Es su gloria. Segundo punto, Dios nos creó para su gloria, pero a causa de nuestra naturaleza pecaminosa, no podemos glorificarle. O sea, imagínate, Dios nos creó para glorificarle, pero estamos incapacitados para eso. Por lo tanto, ni siquiera podemos disfrutar de tener una relación con Dios, porque no podemos acercarnos, porque somos infinitamente pecadores y Dios es infinitamente santo. ¿Sabes? No podemos tener comunión con Él. Él es 3 veces santo. La Biblia establece que todos somos pecadores, no algunos, no unos más que otros, que todos estamos metidos en la misma canasta, ¿verdad? Como manzanas podridas, estamos ahí todos. Romanos 3:23 nos dice eso. Por lo tanto, todos nosotros estamos excluidos de la presencia de Dios. No podemos tener comunión con Dios. D.L. Moody decía: no somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. ¿Te das cuenta? Otra vez, no somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. Es un tema, un asunto de naturaleza. ¿Sabes? Todo ser humano es doblemente pecador. Por naturaleza, es decir, y la Biblia, el apóstol Pablo lo menciona en 1 Corintios 15, bajo Adán todos somos pecadores, ¿verdad? El pecado entró por un hombre, Adán, y todos que hemos nacido bajo Adán somos pecadores, ¿verdad? Esa es nuestra, por naturaleza, ¿verdad? Esa es nuestra primera culpabilidad por naturaleza, pero también por elección. Es decir, cuando tenemos conciencia entre hacer lo correcto y lo incorrecto delante de Dios, ¿sabes? Elegimos siempre seguir pecando. Por eso es que somos doblemente pecadores, por naturaleza, pero también por elección. Es decir, nadie podría justificarse ante Dios y decir: Dios, yo nací pecador, pues no es mi culpa, es culpa de Adán, ¿verdad? No, porque no solo por naturaleza somos pecadores, sino aparte elegimos seguir pecando.
Eso sí lo elegimos. Seguimos queriendo vivir para nosotros mismos, ¿verdad? Nos encanta pecar. Por elección somos pecadores. Somos doblemente culpables ante Dios. Por eso es que el pecado nos impide tener comunión con nuestro Creador. Somos completamente culpables ante un Dios santo. Ahora tú hasta aquí dices, bueno, ¿y dónde están las buenas noticias? Porque pues no son muy buenas noticias eso. Ok, todavía no terminamos. Tercer punto del Evangelio. Las buenas noticias son que Cristo, quien es Dios el Hijo, vino a nuestro mundo. El Verbo de Dios se encarnó. Vivió una vida perfecta, esa vida perfecta que tú y yo jamás podríamos vivir. Él cumplió la ley santa de Dios a la perfección. Pero no solo eso, sino que Él se dio a sí mismo. Él entregó su vida para morir en la cruz y pagar así el pecado de todos aquellos que respondiéramos en fe y arrepentimiento ante Él y su obra. ¿Te das cuenta? Dios envió en el tiempo perfecto a su unigénito a nuestro mundo, nacido de una virgen, vivió una vida perfecta según la ley santa de Dios. Esa vida perfecta que te decía que tú y yo no podríamos vivir ni en 1000 años. Él entregó su vida en la cruz del Calvario, intercambiando nuestro lugar. Y Dios el Padre lo juzgó como si Él hubiera pecado y nos justificó a nosotros como si nosotros no hubiésemos pecado jamás. Por medio de su sacrificio perfecto en la cruz, por medio de su resurrección y ascensión, llevó a cabo nuestra salvación eterna. Segunda de Corintios 5:21 dice el apóstol Pablo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuarto punto del Evangelio. El Evangelio demanda una respuesta. ¿Cómo debemos responder? Jesús lo dice. Bueno, el Evangelio de Marcos lo dice. Marcos 1, versos 14 y 15 dice, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Sabes? Era imposible que tú y yo nos pudiéramos acercar al reino de Dios. No importa qué tan alto saltes, jamás podrás tocar el cielo, ¿verdad? No, pero un basquetbolista salta 2 metros más que tú. Sí, pero jamás puede alcanzar el cielo. Bueno, de la misma forma, era imposible que tú y yo nos acercáramos con nuestras mejores buenas obras para estar unidos a Dios. De tal forma que Él tuvo que descender. Y el reino de Dios se ha acercado en la persona de Cristo. Pero Jesús dice, 2 cosas tienes que hacer. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. ¿No? Por eso te decía hace un rato, dos requisitos indispensables. Arrepentirte de tu vana manera de vivir y creer en el Evangelio. Arrepentirnos de nuestros pecados y confiando en Cristo y solo en Cristo. Este es el Evangelio. ¿Sabes? El Evangelio es lo único que nos une a Dios. No existe otra manera. Ahora, dentro del Evangelio también hay una advertencia. ¿Qué sucede si pospones y rechazas el Evangelio de Jesucristo confiando en tu propia justicia? Bueno, la Biblia dice que la ira justa y santa de Dios permanece sobre de ti y un día, al morir, serás llamado a cuentas ante el tribunal de Dios y simplemente Dios sellará para siempre tu deseo de vivir alejado de su gracia. Esa es la mayor característica del infierno, alejados de la gracia de Dios. Y esta advertencia te la tengo que decir porque también es lo que la Biblia enseña acerca de aquellos que rechazan a Jesucristo, al Hijo de Dios. Rechazan arrepentirse de sus pecados, rechazan el creer en el Evangelio. Así que si has escuchado la voz de su Espíritu y aún no has creído en el Evangelio, aún no te has arrepentido ante Dios, ¿sabes? No endurezcas más tu corazón y ríndete ante Cristo. Clama a Él
y abraza la justicia de Cristo y síguele todos los días de tu vida. El llamado no es a que recibas a Cristo, el llamado es a que sigas a Cristo. Y comienza creyendo en el Evangelio, comienza arrepintiéndote de tus pecados. ¿Sabes? Es el Evangelio de Cristo lo que nos une a Dios. La Biblia enseña que no existe otro medio. Solo Cristo, solo por la fe, solo por gracia, a Dios sea la gloria.